Buenas noches, estimados colegas. Continuando con la actividad de alergia a la proteína de leche de vaca, un honor presentar a la doctora Diana Karin Angulo Valderrama, gastroenteróloga pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Ella es pediatra también que estuvo en nuestro hospital, una magnífica profesional, y el día de hoy va a tratar un tema que es muy común en la consulta ambulatoria y también en la emergencia, porque muchas veces nos asusta también, ¿no? Se trata del lactante vomitador. Y la pregunta que viene debajo de este título es: ¿cuándo sospechar en alergia a la proteína de leche de vaca? Adelante, doctora Diana Angulo. Buenas noches, doctor Rivera. Buenas noches, estimados colegas. Un gusto compartir este caso con usted, doctor Rivera, y poder hacer la discusión con la experiencia suya. Bueno, em, empezamos entonces con el desarrollo del tema. Siguiendo con la revisión de alergia a proteína de leche de vaca, vamos ahora a través de un caso clínico tratar de resolver esta pregunta. ¿Cuándo en un pequeño que vomita puedo sospechar alergia a proteína de leche de vaca? Tenemos entonces a nuestra pequeña paciente, Alesia. Ella es una niña de 2 meses que presenta vómitos postprandiales de contenido lácteo desde aproximadamente las 2 semanas de vida. Estos vómitos se presentan entre 6 a 8 veces por día, son de regular cantidad y la mami refiere que se asocian a llanto un poco difícil de controlar, mucha irritabilidad y la frase tal cual lo reportan los padres es que vomita hasta por la nariz. Alesia lacta de a pocos, se pone irritable, realiza movimientos de hiperextensión de la cabeza, como si llevara la cabecita hacia atrás, y eso le sucede casi todas las veces que lacta y la mami siente que por esas molestias deja de lactar. En cuanto a las deposiciones, realiza deposiciones pastosas 1 a 2 veces por día. La orina es de aspecto normal, aproximadamente 6 a 7 pañales por día. Respecto a los antecedentes de Alesia, ella es una bebé que fue producto de segunda gestación. La mami se controló, tuvo un periodo intergenésico de 2 años, una cesárea. La bebé Alesia nace por cesárea debido a ruptura prematura de membranas con una edad gestacional de 34 semanas. El peso al nacer fue de 2.180 gramos y la longitud al nacer de 45 centímetros. Presenta taquipnia transitoria del recién nacido, requirió CPAP por 12 horas, posteriormente evoluciona de manera favorable con mejoría del distrés respiratorio, no requirió ventilación mecánica y es dada de alta al 5.º día de vida sin ninguna complicación aparentemente. Respecto a la alimentación que recibe Alesia, ella es una pequeña que toma lactancia mixta desde el nacimiento. Empezó con una fórmula para prematuro aproximadamente por 5 semanas y luego inicia una fórmula parcialmente hidrolizada, aparentemente por indicación de su pediatra que le evaluó en ese momento. Actualmente toma leche materna y también recibe entre 6 a 7 tomas de fórmula por día. Indagando a los antecedentes patológicos, esta pequeña a las 5 semanas presenta un episodio de exacerbación de vómitos. Fue evaluada en emergencia, estuvo en observación por aproximadamente 24 horas. Se le realizó una ecografía abdominal por sospecha de estenosis hipertrófica de píloro, según lo que consignaron en la nota de emergencia, en la que fui informada como normal. Y en la guardia le dan de alta con indicación de ranitidina a 7.5 miligramos por kilo por día vía oral para administración durante 2 semanas y aparentemente la madre refiere que hubo poca mejoría de la sintomatología y completó el tratamiento. Respecto a los antecedentes familiares, Alesia tiene una mami con rinitis alérgica, tiene una hermanita de 2 años 9 meses que tiene diagnóstico de síndrome obstructivo bronquial recurrente y dermatitis atópica, y el padre aparentemente sano, sin ningún problema.
Al examen físico, en la consulta, Alesia tiene un peso de 2.830 gramos, lo cual corresponde al percentil 15 para la edad gestacional corregida, y una longitud de 49,5 que corresponde al percentil 50 para la edad gestacional corregida. Es una bebé que luce en buen estado general, sin embargo tiene la piel algo reseca, se observa eczema leve en cara, hipertonía 1/3 cruces, no se palpan masas en abdomen, es un abdomen blando, depresible, sin visceromegalias, no se encuentran lesiones en región perianal y el resto del examen de características normales. Cuando se realiza su curva de peso con los datos que ella traía, podemos ver aquí, ella nació con 2.180 gramos, al mes tenía 2.680 gramos y a los 2 meses 2.830 gramos con una ganancia de peso el último mes de aproximadamente 5 gramos por día, ¿no? Y vemos aquí el triángulo rojo que indica en qué percentil se encuentra cuando consignamos el peso de acuerdo a su edad gestacional corregida. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, no sé si tenemos alguna pregunta de los datos de la anamnesis o del examen físico. Para todos los colegas, en la parte inferior de la presentación de cada una de sus cámaras, de sus LAC, hay un aviso para hacer preguntas. Por ahí también pueden hacer preguntas. ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al diagnóstico? Porque ese es un caso muy frecuente. ¿Yo le puedo hacer alguna pregunta si no hay pregunta, doctora? Claro, ¿En doctor. realidad la niña vomitaba o regurgitaba? Muy buena pregunta porque a veces con los datos que dan los papás no siempre es fácil de diferenciar, pero esta niña sí tenía historia de vómitos, ¿no? Incluso en la ocasión en que fue evaluada en la emergencia, consignan la presencia de vómitos, ¿no? Entonces sí llegaba a vomitar, no solamente regurgitaba. Claro. Eso es muy frecuente, porque siempre las mamás siempre dicen, mi hijo vomita, ¿no? Y vomita y en realidad muchas veces es regurgitación nada más, ¿no? Y eso pues a cualquiera asusta. Y ella vomitaba por la nariz. ¿Se puso alguna vez, rescataron el dato si alguna vez hizo cianosis o presentó palidez? Claro, ese es otro dato importante que no debemos olvidar, sobre todo si el paciente acude a la emergencia, ¿no? Los papás o las mamás consideran un criterio de severidad que vomite por la nariz, aunque a veces a nosotros como médicos, pues si no está asociado a cianosis, no indica un signo de alarma, ¿no? Pero no, aparentemente en toda la evolución, si bien los vómitos han sido muy aparatosos, incluso por la naricita, no ha habido episodios de cianosis. ¿Rescataron datos del tipo de vómito? ¿Era de color lácteo? ¿Era lácteo? ¿Era amarillo? Todas las veces que vomitan, la mamá refiere que es de contenido lácteo, ¿no? Vomitan la leche. Cuando fue la emergencia, también lo que se consignó es que eran vómitos postprandiales de contenido lácteo, ¿no? Le llamó la atención esa vez que habían incrementado un poco la frecuencia y el volumen. Claro, que son datos que nos ayudan mucho, ¿no? Incluso para cosas más serias, ¿no? Que probablemente usted los va a discutir próximamente. Bueno, continuemos, doctora. Bueno, seguimos. No olvidemos que el examen físico, una buena anamnesis, una adecuada historia clínica y un examen físico exhaustivo son la base para el diagnóstico, ¿no? Ahora con la época, con la era tecnológica, como que a veces existe la tendencia, sobre todo los alumnos que están en formación, a inmediatamente pensar en algún examen auxiliar, ¿no? Y nos olvidamos un poco de la semiología que tenemos que consignar de todos los signos y síntomas que presenta nuestro paciente, ¿no? Hay una pregunta, doctora. El doctor Esteban Jacinto y sí que pregunta, ¿alguna indicación por la cual sale con fórmula láctea y no lactancia materna exclusiva? No lo reportan, no lo consignan en la historia clínica. Es una bebé que aparentemente las primeras horas estuvo con un problema respiratorio. Entonces, a veces en esa etapa se pierde la oportunidad de iniciar leche materna exclusiva. No consignan ninguna razón en especial. La mami dice que al inicio tenía muy poca leche y que salió de alta ya con lactancia mixta. Ok, muchas gracias.
Bueno, Continúe, doctora. Sí. continuamos entonces. Ante estos datos, pensamos ahora, ¿cuál es el diagnóstico de Alesia? Es una bebé que presenta vómitos, tiene un reflujo gastroesofágico fisiológico, se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, tal vez estamos frente a una malformación anatómica del tracto digestivo, es una alergia a proteína de leche de vaca, hay criterios para sospecharlo o ninguna de las anteriores y vamos a tener que ampliar nuestros datos para llegar al diagnóstico. Cuando hablamos de vómitos en el neonato y lactante, realmente nos estamos enfrentando a un signo que es inespecífico y que podría comprender muchas causas. Gran parte de la neonatología y la pediatría, muchas patologías podrían cursar con vómitos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que considerar es que es un signo inespecífico. Lo segundo que hay que considerar es que requiere una historia clínica minuciosa con las características del vómito, en qué momento se presenta, cuál es su asociación con la lactancia o alimentación, si tiene algún factor que lo exacerba, cuál es el color, el contenido del vómito. Todas estas características nos van a ayudar a plantear una presunción diagnóstica. Y lo tercero que tenemos que recordar es que el tratamiento, el objetivo no es calmar los vómitos, el objetivo es hacer un adecuado diagnóstico y diagnóstico diferencial porque el manejo del paciente va a depender de la etiología de fondo. Entonces, en un neonato y lactante, el signo vómito podría corresponder a reflujo gastroesofágico, a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando estamos en la emergencia hay que tener mucho cuidado, a veces lo catalogamos como reflujo o ERGE y finalmente termina siendo una patología más severa, un paciente con sepsis, un paciente con estenosis hipertrófica de píloro, un paciente con una obstrucción intestinal, problemas como hiperplasia suprarrenal congénita, errores innatos del metabolismo, síndrome de abstinencia en los pacientes que han estado con algún tipo de medicación en unidades de cuidados intensivos con ventilación mecánica, pacientes con alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, como verán, es un diagnóstico diferencial bastante amplio, ¿no? Obviamente que cuando ya el paciente viene a consultorio, vamos a ver que nuestras posibilidades diagnósticas disminuyen un poco, ¿no? Empezamos entonces con la primera pregunta. ¿Se trata de un reflujo gastroesofágico fisiológico? La mami va a llegar angustiada y va a decir, mi bebé tiene reflujo. ¿Qué tan serio o qué tan grave es eso? En un paciente lactante vomitador es muy importante como pediatras que ustedes diferencien cuándo se trata de un reflujo gastroesofágico fisiológico y cuándo se trata de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico fisiológico se refiere al pasaje del contenido gástrico al esófago con o sin regurgitaciones y vómitos, mientras que la enfermedad por reflujo gastroesofágico ocasiona síntomas que van a ser molestos para el lactante y también complicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué tan sencillo es diferenciar eso? ¿Por qué los lactantes regurgitan o vomitan con frecuencia? Vamos a ver que hay algunos factores fisiológicos, como que, por ejemplo, en comparación con el adulto, el esófago del lactante va a tener una peristalsis no progresiva. Va a haber algunas características anatómicas también como que es de menor longitud. La ubicación, a diferencia del adulto, que es a este nivel, va a ser supradiafragmática, va a tener baja presión y va a tener una relajación postprandial prolongada. Eso, aunado a que el lactante se alimenta con bastante frecuencia, son factores que condicionan a que el niño vomite o regurgite con frecuencia, ¿no? Y otro factor anatómico importante es que este ángulo, que es el ángulo de His, que en el paciente adulto es más o menos como un ángulo de 90 grados, en el lactante va a ser un ángulo obtuso. Todos estos factores entonces hacen que el músculo esfínter esofagal pueda permanecer abierto más veces, permitiendo el reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahora, cuando hablamos de un reflujo gastroesofágico fisiológico, como su nombre lo dice, fisiológico significa que es un proceso normal y que va a ocurrir en lactantes y niños sanos. Va a ser importante identificar cuando un paciente solamente tiene un reflujo gastroesofágico fisiológico, porque esto no requiere un manejo adicional. Es peor a los 4 meses de edad
aproximadamente las 2/3 partes de lactantes vomitan o regurgitan por lo menos una vez al día a esta edad y empieza a disminuir con una mejoría a los 7 meses y solo un 20% de lactantes persisten con episodios de reflujo que se pueden manifestar con vómitos y o regurgitaciones a los 7 meses. Cuando el niño ya tiene un año de edad, solo un 5% persiste con estos episodios de reflujo y se debe a diferentes características como los cambios en la alimentación, la posición al comer, la maduración de los mecanismos de defensa antirreflujo, ¿no? Va a haber algunos grupos de riesgo en los cuales esto se puede convertir en enfermedad por reflujo gastroesofágico y que son aquellos pequeños con enfermedades respiratorias crónicas, pacientes con antecedente de prematuridad, pacientes posoperados de atresia de esófago. Y también parece haber un factor genético en el cual hay una incidencia familiar, ¿no? El bebé, el niño mayor tuvo muchos episodios de reflujo, si bien no llegó a tener complicaciones, y el siguiente bebé también lo tiene. Ahora, cuando se trata solamente de un problema fisiológico, generalmente nuestro paciente va a encajar en esta definición que es la de regurgitación de lactante de los criterios de Roma 4. Debe cumplir dos de los siguientes criterios, ¿no? Es un niño sano de 3 semanas a 12 meses, es decir, no tiene ninguna otra patología, y que presenta 2 o más regurgitaciones por día durante 3 o más semanas. Hay ausencia de náuseas, hematemesis, aspiración, apnea, fallo de medro, dificultades de alimentación o de deglución o posturas anormales. Es decir, es un diagnóstico de exclusión, ¿no? Doctora, muy bien. Hay algunas preguntas que van llegando. Invitamos a todos los asistentes a este evento que envíen las preguntas. Hay preguntas que les voy a mencionar para reforzar y ayuda mucho a entender lo que usted está comentando, ¿no? La doctora Nube Flores, ¿cómo está, doctora? Nos pregunta, ¿cuándo empezaron los vómitos? Y por ahí también el doctor Walter Guillermo Veramendi, ¿cómo estás, Walter? También pregunta, ¿la regurgitación es de leche tal cual o es leche digerida? Claro, los vómitos empiezan, bueno, es una niña que sale de alta a los 5 días y el problema empieza aparentemente entre las 2 y 3 semanas. Y es a las 5 semanas donde tiene un episodio de exacerbación, que es cuando fue evaluada en la emergencia, ¿no? Y bueno, los vómitos son de contenido lácteo y algunas veces también regurgita con el contenido que lo describen las mamis como leche cortada, pero en pequeña cantidad, ¿no? Básicamente. Doctora, yo sé que, bueno, los que hacemos gastropediatría estamos muy acostumbrados al Roma 1, Roma 2, Roma 3 y Roma 4. Claro. ¿Por qué esta clasificación? Eh, ¿Qué trata de decirnos con esta forma de hacer un diagnóstico del niño que vomita o que regurgita? ¿Nos podría explicar? Claro. Bueno, los criterios de Roma tratan de establecer criterios diagnósticos para las patologías digestivas funcionales, ¿no? Haciendo un poquito de historia, digamos que la primera reunión, el primer consenso se dio en 1990, que son los criterios de Roma 1, ahí no incluyeron a pacientes pediátricos, y a partir de las siguientes reuniones, que son Roma 2 en el 99, Roma 3 en el 2006 y Roma 4 en el 2016, ya se define también los patologías, trastornos digestivos funcionales del lactante y del niño pequeño. En la última revisión, en la de Roma 4, se divide en dos grupos etarios, ¿no? Neonato y niño pequeño, que incluye los menores de 5 años y la definición de los trastornos digestivos funcionales del niño y el adolescente. Si bien al inicio estos criterios eran más un consenso de expertos, las últimas revisiones, el de Roma 4, por ejemplo, incluye ya recomendaciones basadas en la evidencia, obviamente en los tópicos y en las patologías en las que hay evidencia. Cuando no hay evidencia, sí, las recomendaciones se basan en un consenso de expertos. Podemos Es seguir. importante haber descartado pues todo lo que es patologías orgánicas, ¿no? Las banderas rojas que se dice, ¿no? Que usted probablemente las va a mencionar en un momentito. ¿Alguna otra pregunta de parte del auditorio? Creo que continuamos entonces. Continuamos, doctora, sí. Bueno, cuando tenemos entonces un lactante vomitador, un pequeño que regurgita o vomita con frecuencia, va a haber dos escenarios. Si es un pequeño que no tiene otros síntomas, gana peso,
se trata de un reflujo gastroesofágico fisiológico. Si es un pequeño que tiene síntomas asociados, no gana peso, podríamos considerar que puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el caso de nuestra paciente Alesia, ella tiene episodios de vómitos, es una bebé irritable, que presenta movimientos de hiperextensión de la cabeza, tiene pobre ganancia de peso y tiene el antecedente de prematuridad. Por lo tanto, no encajaría en los criterios para considerarla un trastorno digestivo funcional o un reflujo gastroesofágico fisiológico. Se trata entonces de una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando revisamos cuáles son los síntomas sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, vamos a tener una amplia gama. Síntomas generales como irritabilidad, fallo de medro, rechazo del alimento, el síndrome de Sandifer, que se refiere a un movimiento en el cual hay hiperextensión del cuello, la cabeza, el tronco, con una rotación de la cabeza como si el niño hiciera así, y que se asocian a la alimentación, ¿no? Hay que considerar, sin embargo, que si la irritabilidad fuera el único síntoma en un bebé pequeño, es muy poco probable que se trate de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Generalmente va a haber dos o más síntomas, ¿no? Los síntomas gastrointestinales a la cabeza, regurgitaciones y o vómitos, no necesariamente vómitos, a veces pueden ser solo regurgitaciones, pero en la mayoría de casos hay vómitos asociados. Y los niños grandes que ya pueden manifestar la sintomatología ya son parecidos a los síntomas que presentan los adultos, ¿no? Ardor de pecho, dolor en epigastrio, hematemesis, disfagia o dinofagia. Obviamente en el lactante no vamos a poder definir esos síntomas, ¿no? Y también algunos síntomas respiratorios como sibilancias, estridor, tos, ronquera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestra pequeña? Tiene vómitos, tiene irritabilidad, tiene hiperextensión de la cabeza que podría corresponder a un síndrome de Sandifer, tiene pobre ganancia de peso, no tiene y tiene el antecedente de prematuridad, que es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, podríamos considerar que tiene síntomas sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, cuando tenemos un lactante con signos y síntomas sugestivos, hay que reconocer cuáles son los signos de alarma, ¿no? Los red flags que me van a indicar que probablemente tenga una patología de fondo o tenga algo más grave. Los síntomas o los signos de alarma generales son la pérdida de peso, que el paciente a la evaluación lo encontremos letárgico, con fiebre, con irritabilidad excesiva, que haya disuria, inicio en pacientes mayores de 6 meses o que persiste o empeora después de los 12 o 18 meses. Síntomas, signos neurológicos como fontanela bombada, que haya un incremento del perímetro cefálico, antecedente o historia de convulsiones, evidencia de macro o microcefalias, y gastrointestinales, los vómitos en proyectil, vómitos que se presentan a predominio nocturno, vómitos biliosos, historia de hematemesis, que haya diarrea crónica, sangrado rectal, distensión abdominal. Todos estos signos de alarma los tenemos que tener en mente, sobre todo cuando los pacientes llegan por vómitos a la emergencia, porque si no los tenemos en cuenta, se nos podría pasar un diagnóstico y catalogar a un lactante de enfermedad por reflujo gastroesofágico y se trata de una patología completamente diferente. Entonces, Alesia presenta signos de alarma. Vemos que a la exploración, nuestra pequeña, si bien tiene historia de vómitos, de irritabilidad, de hiperextensión de cabeza, tiene pobre ganancia ponderal, pero no ha habido pérdida de peso, ha estado ganando muy poquito, estaba ganando, antecedente de prematuridad, y al examen físico lo que se encuentra es peso en percentil 15, la piel reseca, eczema y una leve hipertonía que habría que evaluar si solo corresponde al antecedente de prematuridad o habría alguna otra cosa asociada que necesite ampliar el estudio, ¿no? Entonces, eh, tenemos que nuestra paciente sí tiene signos y síntomas sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y es un diagnóstico importante a considerar. Ahora, tiene una malformación anatómica del tracto digestivo, ese es otro problema que tenemos que incluir en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en esta placa, que no es de Alesia, vemos una imagen que se ve completamente alterada. La anatomía, vemos acá un ensanchamiento del esófago que pareciera que hay una hernia, vemos acá la cámara gástrica rotada como si fuera un vólvulo, no se ve el marco duodenal, entonces es una placa completamente alterada. No en todos los pacientes es necesario solicitar estudios radiológicos, solamente en los pequeños en los cuales hay sospecha de una malformación anatómica. Recordemos que para sospechar malformación anatómica del tracto digestivo en un lactante vomitador,
hay que considerar si el paciente tiene vómitos en proyectil, si ha hecho vómitos biliosos o si tiene distensión abdominal a la exploración. Entonces, en esos casos, sí está indicado hacer estudios radiológicos. Nuestra paciente Alesia tenía algo de eso. Bueno, si revisamos los antecedentes, Alesia a las 5 semanas presenta un episodio de exacerbación de los vómitos. Fue evaluada en la emergencia, donde aparentemente pensaron en una estenosis hipertrófica de píloro. Cuando se indagó un poco más en relación a si hubo vómitos en proyectil, parece que lo que más hubo fue una exacerbación, un incremento de los vómitos, tanto en la frecuencia y en el volumen, pero no eran exactamente vómitos en proyectil. De todas maneras, el médico de guardia consideró solicitarle una ecografía donde la reportan como normal y no había estenosis hipertrófica de píloro, ¿no? Pasamos entonces a este flujograma en el cual vemos qué hacemos frente a un lactante vomitador que tiene sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En primer lugar, ver si es que hay signos de alarma. Entonces, si el paciente presenta signos de alarma, son chicos que van a necesitar exámenes auxiliares que probablemente van a requerir referir, y bueno, el manejo será según la etiología de sospecha y el diagnóstico de fondo, ¿no? Si el paciente no tiene signos de alarma, hay que evaluar algunos aspectos no farmacológicos que estén relacionados con la alimentación. Si el paciente está con leche materna, el paciente debe seguir con leche materna, no hay ninguna razón para suspender lactancia materna en un lactante vomitador. En el paciente que recibe fórmula hay que evitar la sobrealimentación. A veces son bebés un poco irritables, lloran, los padres asumen que es por hambre y terminan dándole volúmenes que superan la capacidad gástrica, entonces el paciente vomita por esa razón, ¿no? Y en los niños que ya reciben alimentación complementaria, es pesar, dar los alimentos de consistencia espesa, ¿no? Si mejora, es solamente seguimiento. Si no mejora, considerar una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca de 2 a 4 semanas. Estas son las recomendaciones de la guía de manejo de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y ahora viene nuestra paciente. Nuestra paciente a las 5 semanas hizo una exacerbación de los vómitos, fue evaluada en emergencia, tuvo una ecografía sin alteración y le dejaron ranitidina por 2 semanas. Entonces nuestra paciente, aparentemente las primeras 5 semanas, si es que hubo estas recomendaciones, no estaban consignadas en la historia, no mejoró y pasó directamente a esta etapa, ¿no? Entonces, lo que deberíamos considerar en esta pequeña está en este punto. Ahora vamos a ver por qué, ¿no? ¿Por qué hace esa recomendación en la guía? Y lo vamos a desarrollar en las siguientes Sí, diapositivas. puedo interrumpir porque están Sí, llegando preguntas. excelente. Eh, a Muy ver, buena el discusión. doctor Víctor Hugo Celada nos pregunta, ¿qué utilizar si el lactante no tolera ninguna fórmula? Que tiene mucho que ver con lo que usted ha dicho. eh, y otro que tiene que ver también con lo que está mencionando por el vómito es, ¿cuál es el punto de corte? Eso nos pregunta el doctor José Luis Hernández Reyes. ¿Cuál es el punto de corte en cuanto a volumen, frecuencia y características de la leche para hacer diagnóstico diferencial? Ya. Bueno, entonces en la primera pregunta en la cual nos dice no tolera aparentemente ninguna fórmula, entonces habría que preguntarnos a qué nos referimos con que no tolera, ¿no? O sea, no tolera puede ser que la rechaza, no tolera puede ser que la vomita. Entonces en estos pequeños lo primero que hay que hacer es lo que habíamos mencionado en el flujograma, si está recibiendo lo que le corresponde o no, si de repente se está sobrealimentando, ¿no? Y si no mejora con estas recomendaciones, es lo que ahora vamos a revisar de en qué momento hacer prueba con dieta de exclusión de proteína de leche de vaca, ¿no? Entonces, básicamente va a ser necesario ver eso. La segunda pregunta, doctor Rivera, se me perdió en el... ¿Cuál es el punto de corte? Ponía punto de corte para decir patológico o normal entre el volumen, frecuencia y características de la leche para hacer el diagnóstico diferencial. El volumen del vómito, de la leche, de la cantidad de leche. Bueno, lamentablemente si tuviéramos un punto de corte, sería muy sencillo el diagnóstico, ¿no?
Como siempre lo repetimos en algunas de las charlas, no es tan sencillo diferenciar en qué momento es solo fisiológico y en qué momento es patológico. Entonces, más que el número de vómitos, porque yo puedo tener un bebé que vomita, está con leche materna exclusiva, vomita 8 veces al día, pero es un bebé que gana peso, que luce contento, que no le encuentro ninguna alteración al examen físico. Entonces, ese bebé, a pesar de vomitar 8 veces por día, que aparentemente puede ser una cantidad aparatosa, ese bebé tiene un reflujo gastroesofágico fisiológico. Si yo tengo otro bebé que vomita, de repente no vomita tantas veces, vomita 3 veces al día, pero es un bebé que presenta vómitos postprandiales tardíos, que en algunas oportunidades ha hecho vómitos con rasgos biliosos, que es un paciente que al examen físico le encuentro distensión abdominal y es un paciente que las últimas 4 semanas se ha quedado en el peso, ¿no? Entonces, no es tanto la cantidad o el volumen de los vómitos, sino son los signos y síntomas asociados los que nos van a llevar los que nos van a ayudar a diferenciar cuándo esto es fisiológico y cuándo es patológico, ¿no? Entonces, no siempre eso se puede hacer en una valoración puntual. Yo creo que en un caso muy puntual que recién empieza a vomitar y que llega a la emergencia, es probable que tengamos que verlo en el seguimiento para ver cómo evoluciona, obviamente descartando que tenga signos de alarma. Claro. Y tiene que ver con la edad y muchas veces otros aspectos, ¿no? Muy bien lo dijo la doctora Diana. Es, por ejemplo, yo siempre le digo a las mamás, ¿no? Un niño cuando recién nace, los primeros días, la capacidad gástrica del pequeño es tan pequeñita como cuando recién nace es como la pepa de una ciruela, ¿no? Hasta una ciruela. O sea, darle más, porque llegó ahora el niño, pues va a terminar habiendo regurgitación, ¿no? Hay una pregunta también acá de Esteban Jacinto y sí que al examen físico reportaron eritema o rash en algunas zonas, en el ejemplo perianal. No, el paciente tenía la piel reseca y eczema leve en cara, no se evidenciaba eritema perianal, ¿no? Que es lo que reportamos al inicio del caso clínico, ¿no? No tenía eritema perianal, pero sí tenía un eczema en cara y tenía la piel bastante reseca. Muy bien. La doctora Nube Flores nos pregunta si toman fórmula, en estos casos, ¿se puede usar fórmula antirreflujo considerando que no son hidrolizadas? Esa es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Las guías no recomiendan cambiar a una fórmula antirreflujo en este tipo de casos. ¿Por qué? Eh, Primero, porque la fórmula antirreflujo puede disminuir la evidencia de los vómitos, pero no nos va a disminuir los episodios de reflujo, ¿no? Entonces puede hacer un efecto, digamos, entre comillas, cosmético. La recomendación de la guía, que es la última publicada en el 2018 y que también estaba ya en la recomendación de la guía previa, es que si tenemos un paciente que no mejora con las medidas no farmacológicas, se puede hacer una prueba con dieta de exclusión de proteína de leche de vaca por 2 a 4 semanas, ¿no? Entonces, obviamente hay que individualizar cada caso, ¿no? Claro. Porque en el fluxograma habla de espesar la leche, ¿verdad? Probablemente de ahí viene la pregunta. Y espesar la leche, ahí dice, considerar, evitar sobrealimentación, espesar alimentos, dice, ¿verdad? Continuar. Entonces, el fundamento de la mayoría de las fórmulas antirreflujo es justamente espesarlas, ¿cierto? Espesarlas para facilitar, pues, la apertura del antro, del punto de vista fisiológico. Eh, el problema es que muchas veces las mamás y las abuelitas quieren espesarlo también con maicena, con otras cosas. No sé si nos podría hacer un comentario en relación a ello, porque es habitual esto, ¿verdad? Claro, la guía, por ejemplo, cuando la traducción es específicamente espesar alimentos y cuando se hace la revisión completa de la búsqueda bibliográfica basada en evidencia, nos dicen que no hay suficiente evidencia, valga la redundancia, para recomendar hacer el cambio de inicio a una fórmula eh, antirreflujo, que son el término como son más conocidas, ¿no? Ahora, el espesar los alimentos, porque sí, las abuelitas le van a querer poner maicena, chuño, o etcétera, etcétera, ¿no? El problema con el espesamiento de los alimentos es que primero
podríamos incrementar la densidad calórica innecesariamente en un paciente que no lo requiere. El otro riesgo es el tema de la contaminación, ¿no? Al preparar un alimento, al agregarle algún aditivo, también. Sin embargo, lo que pone la guía allí es que en algunos casos, dado que esta medida no implica un costo mayor, habría que considerarlo. Ahora, existen espesantes comerciales que solamente ejercen el efecto de incrementar o espesar, pero sin incremento de la densidad calórica, ¿no? Lamentablemente no es de fácil acceso en nuestro medio. Entonces, estas medidas básicamente se refieren a evitar la sobrealimentación, los alimentos espesos en los pacientes que reciben alimentación complementaria. Podría haber algunos pacientes que se beneficiarían de algún espesante, de espesar, digamos, eh, y continuar con la lactancia materna. Cuando el paciente está con leche materna, definitivamente no se recomienda hacer ningún cambio, ¿no? Claro. Y más bien el subir de peso ayudaría a que el niño tenga más regurgitaciones, ¿no? O sea, nunca va a terminar de regurgitar este pequeñito. Muy bien, doctora. Adelante. Y pasamos entonces a la siguiente pregunta, que es ¿cuándo sospechar alergia a proteína de leche de vaca? Como vimos, la guía recomienda que si el paciente no mejora con las medidas no farmacológicas, em, debemos dar una dieta de exclusión. ¿En qué casos específicamente? Recordemos lo que ya hemos estado revisando en varias de las exposiciones anteriores. La alergia a proteína de leche de vaca es una reacción inmunológica que puede ser de tres mecanismos, ¿no? IgE mediada, como ejemplo clásico, el síndrome de alergia oral, de mecanismo mixto, como es esofagitis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica, colitis eosinofílica, que son menos frecuentes, y las no IgE mediadas, que tenemos las entidades ya definidas, como proctocolitis alérgica, enteropatía por proteínas, síndrome de enterocolitis, que son algunos de ellos, enteropatía y síndrome de enterocolitis, casos menos frecuentes, pero con bastante severidad, ¿no? ¿Qué pasa en otros trastornos gastrointestinales infantiles frecuentes que no encajan en estas definiciones, ¿no? Como por ejemplo enfermedad por reflujo gastroesofágico, estreñimiento, cólico lactante, síndrome de intestino irritable en el niño? Ahora nos vamos a enfocar específicamente en enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cuándo sospechar alergia a proteína de leche de vaca? Cuando el paciente presenta síntomas severos, cuando el paciente presenta asociada dermatitis atópica, si tiene fallo de medro, lamentablemente va a haber un grupo de pacientes en los cuales clínicamente es imposible de diferenciar los síntomas de una enfermedad por reflujo gastroesofágico primario con una enfermedad por reflujo gastroesofágico secundario A, una patología de fondo, en este caso, alergia a proteína de leche de vaca. ¿Por qué la alergia de proteína de leche de vaca podría darnos síntomas de reflujo? Puede haber una disritmia gástrica, el estómago tiene un ritmo establecido de los movimientos peristálticos antropilóricos. Puede haber retraso del vaciamiento gástrico y esto va a llevar a un incremento de los episodios de reflujo. Entonces, eh, estos mecanismos podrían explicar que el paciente presente síntomas similares a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por otro lado, ¿existe alguna relación entre enfermedad por reflujo gastroesofágico y alergia alimentaria? Cuando hacen estudios de asociación, encuentran que muchos de los pacientes con atopía tienen síntomas de reflujo. Entonces, recordemos que toda la respuesta inmune tiene mucho que ver con la integridad de las mucosas a nivel gastrointestinal. Entonces, si hay un daño de la mucosa esofágica, si hay una alteración de la función de barrera, podríamos tener el paso de alergenos y a través de la célula dendrítica eh, desencadenar una respuesta inmunológica que finalmente podría conllevarnos a manifestaciones atópicas como alergia alimentaria, esofagitis eosinofílica, rinitis alérgica, hipersensibilidad, asma, dermatitis atópica, ¿no? Entonces, ¿qué tan no existe, como les dije, una prueba específica o algo que me ayude a diferenciar? Pero sí, estos mecanismos podrían explicarme por qué algunos pacientes tienen síntomas parecidos a reflujo. Ahora,
En todo paciente en el cual yo sospecho alergia a proteína de leche de vaca, tengo que evaluar tres factores importantes, ¿no? Que haya exposición precoz a la proteína de leche de vaca, que haya signos o síntomas sugestivos de alergia a proteína de leche de vaca y los antecedentes personales o familiares de atopía. En nuestra pequeña de 2 meses, ella recibe lactancia mixta desde el nacimiento y actualmente recibe leche materna, pero toma una buena cantidad de fórmula, ¿no? 6 a 7 tomas de fórmula por día es bastante, es lactancia mixta. El peso ha habido una disminución. Si vemos el peso con el que nació para su edad gestacional, estaba cercano al percentil 50. Y cuando la evaluamos a los 2 meses, con su edad gestacional corregida, estaba en el percentil 15 y había habido en el último mes una ganancia ponderal de solamente 5 gramos por día, ¿no? Piel reseca y eczema en cara. Y finalmente tiene a la mamá con rinitis alérgica, a la hermana con síndrome obstructivo recurrente, con dermatitis atópica, ¿no? Entonces, tiene tres de los factores que nos ayudan a sospechar que esta paciente puede tener alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, ¿tiene criterios? La respuesta es sí, ¿no? Tiene varios criterios que nos hacen sospechar alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, ¿qué pasa con esta pequeña? Está en el grupo en el cual consideramos una dieta de eliminación a proteína de leche de vaca por 4 semanas. La mami está dando leche materna, entonces se mantiene la lactancia materna, pero hay que darle a la madre una dieta exenta de proteína de leche de vaca y suplemento de calcio por las 4 semanas que dure la dieta de eliminación y cambiar si es que estuviera con una fórmula estándar. En este caso ya estaba con una fórmula parcialmente hidrolizada, que es la indicación que le dejan en la emergencia eh, por una fórmula extensamente hidrolizada, ¿no? ¿Qué pasa entonces con nuestra pequeña? Volamos en el tiempo. No sé si acá hay alguna pregunta antes ¿Me de puedo volar interrumpir? al siguiente control. Están llegando algunas preguntas. ¿Ya? Eh, ya una usted respondió, ¿no? La autora Ilia Bedregal Ríos preguntaba si el niño solo es alimentado con leche materna y tiene alergia a la proteína de leche de vaca, ¿qué consejo a la madre podríamos dar? Ya lo respondió, pero igual es bueno reforzarlo, ¿no? Bueno, si el paciente está con leche materna exclusiva, más que un consejo, lo primero que tengo que hacer es definir el diagnóstico, ¿no? Si está con leche materna exclusiva, para confirmar el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca, tengo que dar a la mami una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca por 2 a 4 semanas, dependiendo del tipo de sintomatología. En síntomas digestivos son 4 semanas, y a las 4 semanas tengo que hacer la reintroducción de la proteína de leche de vaca a la dieta de la mamá. Si los síntomas se replican, entonces confirmo el diagnóstico y en ese caso la dieta de eliminación se tiene que mantener por mínimo hasta los 12 meses de edad del paciente o mínimo hasta 6 meses post el diagnóstico, ¿no? Entonces, más que un consejo, eso sería una indicación, ¿no? De que tiene que estar, si se confirma el diagnóstico, con la dieta de eliminación de proteína de leche de vaca. Una pregunta que nos hace el doctor José Chávez Ferrer. ¿Cómo está, doctor Chávez Ferrer? Dice, en general, los niños con alergia a la proteína de leche de vaca están por debajo del percentil 50. La pregunta es, ¿habrían niños con percentiles altos con alergia a la proteína de leche de vaca? Bueno, es una pregunta en la cual yo creo que la mejor respuesta es que hay que individualizar cada caso. Si yo tengo un paciente que nace en el percentil, o estaba en un percentil 75, viene un segundo control en un percentil 75 y en el siguiente control se queda en el peso y está en un percentil 50 y en el siguiente control está en un percentil 25, ese paciente definitivamente podríamos evaluar qué está pasando, ¿no? Porque está cayendo el percentil. No es solo la evaluación puntual de en qué percentil está, sino cómo venía, ¿no? Puedo tener un paciente que está en percentil 25 y ese ha sido su percentil desde el inicio, no tiene ninguna otra cosa asociada y probablemente ese paciente no tiene ninguna patología. Entonces, más de en qué percentil está en la valoración puntual, lo que hay que evaluar es si está siguiendo su carril o ha habido algún factor que ha hecho que caiga de percentil, ¿no? Entonces, en ese caso, sí. Ahora, va a haber algunos pacientes que tienen manifestaciones no necesariamente digestivas, entonces podrían estar en un percentil
dentro de lo normal, ¿no? No necesariamente todos los pacientes hacen pobre ganancia de peso, eso es un signo de alarma, pero va a haber formas leves que no siempre va a haber caída en el percentil. Muy bien, más bien cuando uno tiene niños que empiezan a caer, sí hay que considerarlo como una bandera roja, ¿no? Como un signo de alarma. Acá también el doctor Marlon Alayo Chávez nos dice lo que hay que reforzar, ¿no? Más que todo menciona como para reforzar lo que usted me dijo, es importante la historia clínica, la semiología del vómito, el aspecto, la relación con la ingesta de la leche, la frecuencia, el volumen, ¿no? Y también el volumen de lo que toma el niño, ¿no? Fuerza de expulsión, evolución y asociación con otros signos o signos de alarma, ¿no? Y diferenciar si el reflujo es fisiológico llamado vomitador feliz, ¿no? Porque ese término de vomitador feliz estuvo muy en boga, ¿no? Y eso fue lo que motivó las famosas las fórmulas antirreflujo, ¿no? No sé si quiere hacer un comentario. Y bueno, obviamente el bebé está feliz, pero no los padres ni su Así. pediatra, ¿no? Que se angustian mucho. Entonces, lo que hay que recordar es que no se trata solamente de calmar los vómitos, ¿no? O sea, eso creo que es un punto importante, ¿no? Hay que ver todo el contexto de los síntomas asociados. Entonces, no olvidemos que si bien las fórmulas antirreflujo, entre comillas, van a disminuir la regurgitación visible. Cuando se hacen estudios con pHmetría, con impedancia, realmente no hay ninguna variación en los episodios de reflujo, ¿no? Entonces ese es un dato importante a considerar, ¿no? Y la otra cosa es siempre individualizar cada caso, ¿no? Hay otra pregunta del doctor, muchas gracias doctora, del doctor Esteban Jacinto. ¿Por qué se le dio desde la salida del hospital fórmula hidrolizada? Probablemente se refiere a fórmula parcialmente hidrolizada, porque no fue extensamente, ¿verdad? Que son totalmente diferentes. De repente ella aproveche en explicar la diferencia entre ambas, ¿no? Claro, ¿Ya se sospechaba del nacimiento o qué pasó? claro, sí, nos llamó también a nosotros, nos llamó un poco la atención esa indicación, porque era un bebé que estaba hasta ese momento con una fórmula para prematuro, ¿no? Si bien ya la edad gestacional corregida a esa edad podría no corresponderle porque fue un prematuro de 34 semanas, ¿no? Entonces, lo que le dejaron fue una fórmula parcialmente hidrolizada, ¿no? Que son las más conocidas como Comfort, ¿no? Si uno está sospechando de alergia a proteína de leche de vaca, definitivamente esa no es la indicación, ¿no? Ese tipo de fórmulas podría indicarse pensando en algunos problemas digestivos funcionales, en pacientes que reciben solo fórmula, pero si pensamos en alergia a proteína de leche de vaca, la dieta de exclusión tiene que hacerse con una fórmula extensamente hidrolizada, ¿no? Que el 90% de pacientes va a ser suficiente y solo un 10% de las formas severas que van a requerir el manejo con una fórmula elemental. No se consigna la razón, fue una indicación que le dejaron en ese momento en la emergencia, ¿no? Y bueno, la mami ya venía con ese manejo por unas 3 semanas más o menos, sin ninguna variación de la sintomatología. Muchas gracias, doctora. Hay varias preguntas, pero le vamos a ir interrumpiendo. Sigue usted nomás, doctora. Seguimos. Bueno, pasa un mes entonces, Alesia ya tiene 3 meses, acude al control. Los padres refieren una mejoría significativa, no está vomitando actualmente, presenta regurgitaciones, que son más o menos 1 a 3 veces por día, y todavía tiene vómitos esporádicos 1 a 2 veces por semana, ¿no? Al examen, la madre refiere que lacta mucho mejor, ya no realiza los movimientos de hiperextensión de la cabeza, que les llamaba mucho la atención a los familiares en ese momento. Al examen físico no se encuentran alteraciones y la ganancia ponderal las últimas 4 semanas ha sido de 28 gramos por día, ¿no? Con una mejoría en su percentil. ¿Qué pasa entonces ahora? Decimos, oh sí, bueno, probablemente sea una alergia y sigue con las mismas indicaciones. No, ¿verdad? Si a la paciente en este caso se consideró una dieta de exclusión de proteína de leche de vaca por 2 a 4 semanas y estamos en este escenario. Mejora, hay que hacer el seguimiento y hay que hacer la reintroducción de la proteína de leche de vaca.
porque es necesario hacer la confirmación. Es importante que confirmemos el diagnóstico a través de una prueba de provocación de proteína de leche de vaca o también conocido como reto oral. Entonces, este es el flujograma de la guía ESGAN de manejo de alergia a proteína de leche de vaca, donde vemos aquí, estamos justo acá, ¿no? Hicimos la dieta de eliminación en síntomas gastrointestinales por 2 a 4 semanas con Alesia, que tenía ahora ya tiene 3 meses y estaba con lactancia mixta. A los 2 meses empezó la dieta de exclusión, hubo mejoría de síntomas clínicos, entonces nos toca realizar la prueba de provocación. En este caso, reintroducir la proteína de leche de vaca en la dieta materna 1 vez por día y una medida de la fórmula maternizada estándar en 2 tomas por día, ¿no? Y ver si es que presenta reaparición de los síntomas. Como todavía la consulta presencial está limitada, se hace el seguimiento a través de teleconsulta y más o menos a la semana de haber realizado la reintroducción, Alesia vuelve a presentar vómitos e irritabilidad, se realiza la teleconsulta de seguimiento, no hay ningún proceso intercurrente, la niña no ha hecho fiebre, no está con síntomas respiratorios, con otros síntomas digestivos, ni aparentemente ninguna otra patología, ¿no? Obviamente, lo ideal, si es que tenemos alguna duda, es evaluar a la paciente de forma presencial, ¿no? Si es que tuviéramos algún signo de alarma. Pero por el contexto, a veces se trata de limitar la exposición de los pacientes y tratar de hacer la mayoría de evaluaciones por teleconsulta. ¿Cuál es el diagnóstico de Alesia entonces? Tenemos que hace nuevamente sintomatología, si bien no con la misma severidad, más o menos a la semana, entonces se considera una prueba de provocación o reto oral positivo con el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. La indicación en este caso es una dieta de eliminación por 6 a 12 meses, no retrasar el inicio de alimentación complementaria cuando corresponda iniciar los alimentos con alesia, se indica el seguimiento mensual con el pediatra y una cita control presencial por la especialidad dentro de 3 meses. Muy bien, muy Tenemos bien. ¿Alguna otra pregunta? Los invitamos al auditorio a preguntas. Doctora, yo le puedo hacer una pregunta. claro, doctor. Eh, Estamos ahorita viviendo un momento muy complicado que nunca antes lo hemos vivido. Eh, si sabemos, de acuerdo a todas las ponencias realizadas previamente, que existen dos tipos de alergias, ¿no? Y usted lo menciona también, las mediadas por IgE y las no mediadas por IgE. ¿Procede por igual el reto y qué hacer en cada caso, ¿no? O sea, ¿puedo hacerlo inmediatamente? ¿En qué tiempo debo hacer el reto? ¿Primero con la madre o directamente con el niño? Eso es importante reforzar, ¿no? Sí, eso es muy importante que quede claro, ¿no? El caso de Alesia lo podemos enfocar como una paciente con síntomas leves, ¿no? Con síntomas leves, con manifestaciones digestivas y que el mecanismo es una alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE, ¿no? Para hacer el reto oral o la reintroducción, el reto oral significa que vamos a reintroducir la proteína de leche de vaca. El reto oral se puede hacer en domicilio en un grupo de pacientes en los cuales valoramos muy bajo riesgo de complicaciones y que son sobre todo pacientes que están con leche materna exclusiva o con lactancia mixta, en los cuales presentan manifestaciones leves, no tienen cuadros severos, en quienes ha habido una resolución completa de los síntomas que nos hicieron sospechar alergia a proteína de leche de vaca y en los cuales no hay intercurrencias, ¿no? Entonces, en esos casos, las guías nos recomiendan hacer el procedimiento que se hizo con Alesia, reintroducir a la mami con cierta frecuencia y empezar introduciéndole a la niña una fórmula estándar. ¿Cuándo está contraindicado definitivamente hacer eso? Si yo sospecho una alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada. Si yo sospecho una alergia a proteína de leche de vaca IgE mediada, la prueba de provocación o reto oral tiene que hacerse bajo supervisión en una hospitalización de día o en un ambiente hospitalario con personal entrenado
en hacer esto con personal que esté capacitado en RCP avanzada en el paciente pediátrico y donde tengamos todas las medidas para atender la probable presentación de una anafilaxia, ¿no? Entonces, definitivamente en una alergia a proteína de leche de vaca IG mediada no se podría seguir el protocolo que se hizo con Alesia. Tampoco está indicado hacer eso si tenemos formas graves, ¿no? Por ejemplo, si tengo la sospecha de de un síndrome de enterocolitis, o definitivamente no lo podríamos hacer. O si en algún momento esta paciente requirió, por ejemplo, tuvimos la duda de que se trataba de una alergia mediada por IgE, y si tuviéramos una prueba de IgE específica positiva o un PRIX test positivo, que esto generalmente se pide en niños más grandes. Entonces, en esos casos no se recomienda hacerlo de forma ambulatoria, ¿no? Entonces, las indicaciones son claras, ¿no? Formas leves, no mediada por IgE, resolución completa de síntomas, sin intercurrencias, y un paciente que esté recibiendo lactancia materna exclusiva o lactancia mixta. En el otro grupo de pacientes, definitivamente tiene que ser con un protocolo estricto. No va a haber variación en los protocolos. En general, lo que se hace es dar aproximadamente 0,3 gramos por kilo de proteína de leche de vaca, que varían los protocolos entre 0,06 a 0,6 gramos por kilo, y eso se da en dosis divididas cada 30 minutos y se observa la respuesta en el paciente, ¿no? Ahora, hay algunas formas severas. Por ejemplo, si tengo un paciente que me ha hecho una alergia a proteína de leche de vaca, IgE mediada, en el cual hubo una anafilaxia, angioedema, compromiso respiratorio severo, no necesariamente se tiene que hacer el reto oral, ¿no? En esos casos, el paciente sigue con la dieta de eliminación, y durante la evolución, cuando el niño ya tiene 12 o 24 meses, se hacen algunas pruebas, se hace pruebas de prick test, inmunoglobulina específica, y de acuerdo a eso se decide, ¿no? Igual Muchas en el síndrome de proctocolitis asociada a proteína de leche de vaca, también si es un paciente que vino con diarrea sanguinolenta, pérdida de peso, me hizo una enteropatía perdedora de proteínas, y en el cual sospecho o tengo el diagnóstico presuntivo de un síndrome asociado a alergia a proteína de leche de vaca, y es una forma de presentación muy severa en el que tuve al paciente hospitalizado, tuve que hacer estudios endoscópicos, inició con una fórmula elemental, etcétera. No siempre se va a indicar el reto oral o la prueba de provocación, sino que se puede diferir, ¿no? Pero son situaciones muy específicas. Yo creo que la gran mayoría de casos que van a ver ustedes en la consulta ambulatoria corresponden a las formas leves o a las formas de patologías comunes gastrointestinales, en quienes hay que evaluar el riesgo, ¿no? La exposición, el antecedente familiar de atopía y los hallazgos sugestivos de atopía en el paciente. Así es. Y también hay la enterocolitis mediada, desencadenada por la proteína heteróloga, ¿no? Que son muy aparatosas, ¿no? Y asustan mucho porque el paciente es catalogado como diarrea aguda infecciosa muchas veces. Hay otras preguntas. El doctor Emilio Rentería nos dice, doctora, ¿hay evidencia científica sobre el uso de probióticos dentro de una fórmula infantil para el manejo de la alergia a la proteína de leche de vaca? Bueno, ese es, si bien no es específicamente el tema, pero eso es una pregunta frecuente, ¿no? No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de probióticos ni adicionados a las fórmulas maternizadas, ni tampoco aislados, ¿no? Hay hay algunas investigaciones, pero todavía el grupo de pacientes, el nivel de evidencia no es lo suficientemente alto como para recomendarlos, ¿no? Algunas veces hay que tener muchísimo cuidado con la información, porque, por ejemplo, con probióticos, si ustedes hacen una revisión de los últimos 10 años, van a encontrar estudios en absolutamente todo, ¿no? En alergia, en estreñimiento, en cólico, en todo. Entonces hay que analizar bien la información para ver cuándo realmente el nivel de evidencia sugiere que se dé con un grado de recomendación 1, ¿no? Pero en este caso, no, ninguna de las guías
las últimas publicadas de alergia a proteína de leche de vaca lo recomiendan, ¿no? El manejo o el estándar de manejo en el caso del paciente que no recibe lactancia materna es una fórmula maternizada extensamente hidrolizada para casi el 90% de casos. Ninguna de las guías recomienda que tenga que tener adición de un probiótico, ni tampoco los probióticos como medicamentos, digamos, las preparaciones de probióticos aisladas, tampoco hay un nivel de evidencia suficiente para recomendarlo como parte del manejo inicial. Muy bien, siguen llegando las preguntas. ¿Ah? La doctora Nube Flores la felicita, dice muy buena su exposición. Muchos saludos, doctora Diana, y un abrazo. La pregunta es, si la paciente no sube mucho de peso, pero mantiene su curva de talla, en este aspecto, ¿podría considerarse falla de tratamiento a pesar de que mejoran los síntomas? ¿Qué hacer? Hola, ¿cómo estás, doctora Nube Flores? Mucho gusto de que estemos a través de este medio poniéndonos en contacto, ¿no? Bueno, en realidad, si bien hay una mejoría, obviamente es una paciente que todavía requiere seguimiento, ¿no? Hubo un estancamiento en el peso por casi 8 semanas, ¿no? Entonces, todavía habría que evaluar cómo va la curva ponderal, ¿no? La verdad que de 5 gramos al día a 28 gramos por día sí es una mejoría significativa, todavía no ha hecho el catch-up y se ha metido a su curva, pero si sigue con ese ritmo de ganancia ponderal, probablemente en el siguiente control que le toca con el pediatra a los 4 meses la veamos ya en su curva de peso, ¿no? Claro, hay muchos factores, ¿no? Que probablemente se solucionen con las otras preguntas para completar lo que pregunta la doctora Nube. El doctor Mauro Mesa, desde el norte, nos pregunta, ¿cómo está, doctor Mauro Mesa? Las fórmulas extensamente hidrolizadas tienen un sabor no muy agradable. ¿Qué hacer si el bebé no tolera dicha fórmula? Bueno, la primera recomendación es que ni el pediatra ni las mamás lo prueben. Dios mío. Obviamente tienen un sabor y un sabor característico sui generis que se debe al proceso de hidrólisis, ¿no? Un olor y un sabor para nosotros desagradable, ¿no? Cuando son lactantes pequeños, la verdad que es bien poco probable que el bebé no lo tolere, ¿no? El niño que recibe lactancia materna, sí, generalmente, como está, supongamos que está con lactancia mixta, recibía una fórmula estándar y le pasamos a una fórmula extensamente hidrolizada y le ponemos a dieta a la mamá. Esos bebés son los que más rechazan, ¿no? La naturaleza es sabia. Si el bebé está con lactancia mixta, bueno, disminuyamos la cantidad de fórmula y que tome más pecho y la mamá está con la dieta, ¿no? Es bien poco frecuente, no hay nada que se pueda hacer con el sabor. Si el paciente lo requiere, siempre se le dice a la mamá, bueno, si tiene un diagnóstico de alergia a proteína de leche vaca y requiere una fórmula extensamente hidrolizada, es como administrar un medicamento, ¿no? No le puede gustar el sabor de un antibiótico, pero si está con un tratamiento de un proceso infeccioso y se le tiene que dar, se le tiene que dar, ¿no? Entonces, a Sí, veces es más la angustia, generalmente al segundo o tercer día lo empiezan a tolerar, ¿no? así es. Y es una ventaja, ¿no? Porque generalmente los niños antes del cuarto o sexto mes todavía no tienen muy desarrollada la capacidad discriminatoria, ¿no? Y terminan aceptándolo. El doctor Walter Guillermo Veramendi, ¿cómo está, Walter? Nos pregunta, ¿cómo realizar el diagnóstico de alergia mediadas y no mediadas por IgE? Bueno, en realidad no te lo voy a poder responder en una sola pregunta. Tenemos una presentación grabada que se puede acceder a la plataforma que es específicamente sobre diagnóstico, ¿no? Entonces, el enfoque inicial obviamente va a ser por la anamnesis y el examen físico. Las mediadas por IgE son las de respuesta rápida. El síndrome característico es el síndrome de alergia oral, que es el paciente que a la exposición a la proteína de leche vaca hace un cuadro de vómito, se puede deshidratar, puede hacer un rash, puede hacer angioedema, podría tener también síntomas respiratorios asociados. Ese es el síntoma más frecuente, ¿no? O el bebé que le dan una toma de fórmula y hace rash, hace edema en los labios. Esos son los de respuesta rápida, ¿no? Y las no mediadas por IgE tenemos
tres grupos bien definidos, que son la proctocolitis alérgica, que es el lactante que hace deposiciones con rasgos de sangre, el síndrome de enterocolitis, en el cual ese es el menos frecuente, pero el más severo. Hay una afectación de todo el tracto gastrointestinal prácticamente, entonces es un paciente que puede hacer edema, pérdida de peso, diarrea, sangrado, puede llegar chocado. La enteropatía por proteínas. Entonces esos tres síndromes están más o menos bien definidos, ¿no? Y las otras manifestaciones digestivas, por ejemplo, los pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunos pacientes con estreñimiento, algunos pacientes con cólico, que en ellos generalmente el mecanismo son formas leves y es un mecanismo no mediado por IgE, ¿no? No existe un examen diagnóstico específico, sobre todo en lactantes, que me definan el tipo de alergia que tiene, sobre todo en las no mediadas por IgE, ¿no? Entonces, la primera disquisición diagnóstica que tienes que hacer es con el cuadro clínico que presenta el paciente. Muy bien. Y generalmente las medidas por IgE son multisistémicas, ¿no? Afectan más de un sistema respiratorio, ¿no? Bien, la última pregunta, porque ya creo que nos pasamos de la hora, ¿eh? De Walter Cabrera Ríos. ¿Cómo está, doctor Walter Cabrera? ¿Un bebé con lactancia materna exclusiva tiene riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca? Muy buena pregunta. Esa es una pregunta muy, muy buena. Como sabemos, la leche materna, además de sus propiedades nutricionales, tiene una serie de componentes bioactivos que intervienen tanto en la programación celular y en el desarrollo del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, de por sí, la lactancia materna exclusiva por 6 meses, que son las recomendaciones que nos da la OMS. La lactancia materna exclusiva está asociada con un menor riesgo de enfermedades alérgicas y también varias enfermedades crónicas a largo plazo, enfermedades autoinmunes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Si bien hay algunos pacientes que estando con lactancia materna exclusiva presentan proctocolitis alérgica. Entonces, de repente, ese va a ser el escenario en un niño con lactancia materna exclusiva. El escenario más frecuente que vamos a ver van a ser los cuadros de proctocolitis alérgica, ¿no? Pero que son formas no severas y en los cuales no hay compromiso general del paciente y que la mayoría de casos van a responder con la dieta de exclusión de proteína de leche de vaca, ¿no? Entonces, leche materna es un factor protector, lactancia materna exclusiva es un factor protector para alergia alimentaria y nosotros como pediatras no debemos olvidar que el mejor alimento para el bebé es la leche materna, ¿no? Entonces es muy importante favorecer un entorno amigable, porque es muy fácil decir lactancia materna exclusiva, pero sin un entorno amigable para la mamá y para el bebé, realmente no es tan sencillo de lograr, ¿no? Entonces a nosotros como pediatras nos corresponde esa misión, ¿no? Muy bien. La felicito, doctora Diana. Muy clara su ponencia y también a todo el auditorio. Han habido varias preguntas, lo cual significa que hay mucho interés. Y considerando ese interés, las actividades de este tipo van a continuar, así que estén atentos a las invitaciones. Me quiero despedir, no sé si quiere decir algunas palabras, doctora Diana. Muchas gracias por la atención con todos ustedes. Doctora Diana. Bueno, muchas gracias a usted, doctor Rivera. Realmente ha sido un enfoque muy, muy dinámico de la presentación. Y la verdad, gracias a todos ustedes por su atención y por las preguntas, porque ese es el mejor indicador de que estamos haciendo una revisión para el auditorio y que todos están participando de manera activa, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Y bueno, Muchas gracias también al Laboratorio SABO que nos permite trabajar en forma muy ética en este tipo de actividades. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto.